A mí generalmente me gusta comenzar orando y la idea es que vamos a compartir algunos principios de la Biblia que tienen que ver sobre quién es Jesús y cuál es la importancia de entender a Jesús y de entender quién es Él. Entonces, eso es un poco el tema que vamos a comenzar hablando hoy, lo vamos a hablar durante varias semanas y bueno, espero que sea de bendición para todos. Pero bueno, vamos a comenzar orando porque entendemos de que Dios es el creador de todas las cosas y nuestras vidas están en las manos de Dios. Entonces vamos a orar para que Él pueda acompañarnos en este momento que vamos a conversar. Y al final del estudio que vamos a hacer, vamos a tratar de orar si hay alguna petición, algún tema que uno quiera pedir oración. Estamos tratando de tomarnos esta costumbre de empezar a orar por las peticiones que haya, ¿no? Si alguno tiene alguna necesidad como para orar, también lo vamos a poder hacer. Así que bueno, esa es la idea. Y también lo otro que quería decir para ustedes que vienen, que están por primera vez, que se sientan libres de interrumpirme en el momento que quieran, preguntar, opinar, siéntanse libres de poderlo hacer. Esto tiene que ser más un diálogo que, que una, que simplemente una clase, digamos. Así que siéntanse libres de preguntar y opinar todo lo que quieran. Bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por poder tener este momento para compartir. Señor, gracias por todos los que estamos reunidos y Señor, también te pedimos que bendigas a aquellos que aún no se han sumado, pero que están pronto a sumarse a esta videoconferencia. Señor, y queremos pedirte que guíes todo lo que hablemos. Señor, en todo lo que conversemos sea guiado por ti, por tu Espíritu Santo, que toque nuestros corazones, que nos transformes, que nos enseñes realmente quién eres, que nos enseñes tu voluntad y que nuestras vidas puedan ser transformadas para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, eh, para comenzar quería leer algunos versículos. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que vean algunos de los versículos que vamos presentando. Generalmente lo hacemos así. Quizás si ustedes están delante de la pantalla van a poder ver los, eh, los versículos que voy a estar mostrando. Así que esa es la idea. ¿Sí? A ver, un momentito. Bien, aquí estamos. Bien, ahora sí. Entonces, hay un versículo bíblico en Mateos capítulo 16, versículo 13, unos versículos que dice que en aquel tiempo, dice que llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, básicamente lo que preguntó Jesús es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Era una forma de que él se llamaba a sí mismo, Jesús se llamaba a sí mismo. Entonces pregunta, ¿quién opina la gente que soy yo? Y ellos les respondieron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, pero otros que sos Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es importante esta historia porque muchas veces nosotros nos preguntamos, o la gente en general no conoce mucho de Jesús y hay diferentes opiniones. Si uno va por la calle en cualquier ciudad y empieza a preguntar a la gente tipo encuesta qué piensan, quién piensan que es Jesús, algunos van a decir que fue un profeta, otros van a decir que fue una persona importante, otros van a decir que fue alguien de la historia y simplemente, y otros van a decir de que Jesús es Dios mismo. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba preguntando, quería saber qué es lo que opinaba la gente. Entonces la gente opinaba diferentes cosas. Algunos pensaban que él era un profeta, otros pensaban que era, como vamos a decir, Juan el Bautista reencarnado o algo por el estilo, ¿sí? Y él aún se lo pregunta a sus propios discípulos, ¿sí? Para ver qué es lo que los discípulos decían. Y Pedro,
uno de los principales discípulos, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante esto de que Jesús le pregunta a sus discípulos, porque él nunca les había dicho hasta ese momento a sus discípulos que él era el Cristo, ¿sí? Y el Cristo es una palabra muy importante porque Cristo significa el Salvador. Esa es la traducción literal de Cristo, es Salvador, lo mismo que Mesías. La palabra Mesías significa el Salvador. La diferencia es que Mesías es una palabra hebrea y Cristo es una palabra griega, pero ambas palabras significan el Salvador. También es importante notar porque durante todo el Antiguo Testamento, que es, vamos a decir, casi el 60% de la Biblia había estado anunciando una y otra vez que iba a venir un Salvador a rescatar a los hombres de sus pecados. Y no solamente a rescatarlos de sus pecados, sino que al rescatarlos de sus pecados, entonces les iba a dar vida eterna, no a todos los hombres, sino a aquellos hombres que creyeran en él. Eso estaba anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento, pero cuando Jesús viene al mundo y nace en María, vamos a decir como del vientre de María, él al principio de su ministerio, él no dice, él no menciona de que él era el Cristo, él simplemente empieza a predicar. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Empieza a anunciarle a la gente de que el reino de Dios estaba cerca y que por lo tanto las personas debían arrepentirse y convertirse, o sea, dejar atrás su pecado, humillarse de corazón y entonces empezar a vivir una vida nueva. Pero él no estaba diciendo que él era el Salvador o que era el Cristo. Entonces cuando él pregunta, él empieza a observar qué es lo que la gente decía, pero es importante que Pedro, él pudo responder correctamente y pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro está diciendo dos cosas importantes. Número uno, está diciendo de que Jesús era el Salvador que había sido anunciado por los profetas para que iba a venir a salvar a los hombres que creyeran en él de sus pecados. Y en otro aspecto está diciendo que es hijo del Dios viviente, ¿sí? Entendemos también en la Biblia que Dios en todo el Antiguo Testamento tiene un lugar de importancia y de honor extremo, muy, muy grande. Entonces, cuando Pedro está diciendo de que Jesús es hijo del Dios viviente, no lo está diciendo simplemente como uno puede decir de que somos hijos de Dios porque Dios nos creó o algo por el estilo, de una forma casi superficial, ¿no? O que uno podría decir, oh, somos todos hijos de Dios. No lo está diciendo en esa forma, sino que lo está diciendo de que Jesús era Dios mismo, es lo que él está diciendo. Y en unas clases posteriores, porque vamos a seguir avanzando en estos temas que vamos a ver hoy, lo vamos a avanzar por varias semanas, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que esta expresión hijo de Dios significa de que Jesús es Dios mismo, aunque no vamos a meternos en el detalle ahora de esto, pero sí es importante notarlo ahora. Pedro está reconociendo de que Jesús no era simplemente un ser humano común y corriente, o un ser humano bueno, o un gran maestro, y no era simplemente un profeta, sino que además de todo eso, él era el Hijo del Dios viviente. Está diciendo que él mismo era Dios. Pero Jesús responde algo interesante, y él le dice, bienaventurado eres, Simón. Se llamaba Simón Pedro, nosotros lo conocemos generalmente como Pedro, pero el nombre original era Simón, ¿sí? Entonces dice, bienaventurado eras Simón, hijo de Jonás, dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, esto no te lo dijo nadie. No hubo nadie que viniera y te dijera que yo soy el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si no, dice, mi Padre que está en los cielos, o sea, Dios mismo, desde los cielos, te reveló quién soy yo. Esa es la idea que se presenta en estos versículos. Jesús está diciendo, no hay nadie, o mejor dicho, está diciendo, Pedro recibió una revelación de parte de Dios
por el cual él pudo entender y pudo reconocer que Jesús no era simplemente un buen ser humano, sino que Jesús era Dios mismo. Esta es la idea de este versículo. También es importante notar, fíjense, el versículo 20, que dice que él entonces le ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Y esto es importante porque muchas personas dicen de que Jesús en toda su vida, que él nunca mencionó que él era Dios. ¿Sí? Eso es alguno de los argumentos que utilizan algunos de los que niegan de que Jesús fuera Dios mismo. Y es importante notar esto, porque Jesús tenía una intención deliberada de no publicar directamente a todo el mundo que él era el Cristo, el Salvador. Él no tenía el interés de expresárselo a todo el mundo. Diferente es hoy que los cristianos, aquellos que creen que Jesucristo es Dios, como yo, por ejemplo, que nosotros tenemos un interés de anunciar a todo el mundo que Jesucristo es Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Nosotros tenemos este deseo de publicarlo. ¿Por qué? Porque en realidad los tiempos cambiaron y Jesús ya ahora nos ha dado la indicación de contarle esto al mundo. Pero en aquel momento, cuando Jesús estuvo en la tierra, él no tenía el interés de publicarse a sí mismo y andarle diciendo a todo el mundo yo soy Dios. Como a diferencia, digamos, de hoy por hoy hay personas en diferentes partes del mundo que se hacen llamar Dios mismo, ¿sí? Ellos mismos dicen yo soy Dios o soy Jesucristo que volvió a la vida, o hay personas que dicen esto y lo hacen, ¿por qué? Porque buscan una vanagloria, vamos a decir, o que la gente los siga, buscan dinero, ese tipo de cosas. Pero Jesús no tenía interés de todo este tipo de cosas. Él no tenía interés que simplemente la gente lo siga porque lo siga, sino que él, lo que él tenía que cumplir una misión y su misión era, hasta ese momento, no era de decirle al mundo de que él era Dios. Entonces es importante notar esto, ¿sí? Bien, voy a hacer una pausa un momentito. Martín, si estás por ahí, estás escuchando, me parece que Tato está tratando de subir y no conecta el sonido. Si le puedes mandar un audio o algo, un mensaje explicándole cómo hacer para conectar el sonido, porque me parece que no está conectando el sonido. Bueno. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, que le avisen. Sí, Gaby, sí. Gracias, Dale. gracias. Bueno, continuamos. Ok, bien, entonces es importante esta idea. Él no estaba buscando simplemente promocionarse a sí mismo, sino que él sabía que vendría un tiempo en que sus discípulos lo pudieran, vamos a decir, entre comillas, promocionar, porque nosotros no lo promocionamos, lo que hacemos es predicar el Evangelio, pero para que se entienda la idea. Ahora, también es importante notar de que hay una gran diferencia de resultado entre aquellos que creen en Jesucristo como Salvador y como Hijo de Dios y aquellos que no creen en Él. Dice Juan capítulo 3, verso 18, dice así: el que cree en Él, hablando de Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 17 primero, dice así: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, sumamente importante entender de que la Biblia nos muestra que hay un resultado muy diferente entre aquellos que creen en Jesucristo y aquellos que no creen en Él. Aquellos que dice que el que no cree en Él que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es bien importante esto. Unos versículos más abajo, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él.
Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y vamos a tratar de explicar esto, porque es bien importante. Acá está hablando de la ira de Dios, porque a veces pensamos que Dios es simplemente todo bueno y todo amor. Y en parte Dios es bueno y Dios es amor, pero además de Dios ser amor, Dios es también justo y santo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es tan santo y tan perfecto que Él no puede tolerar ni siquiera ver el pecado, la maldad del ser humano. Y los seres humanos somos por naturaleza malos. No somos buenos por naturaleza. Nadie puede decir delante de Dios, yo soy bueno porque mis obras son buenas. Nadie. Todos debemos reconocer delante de Dios de que somos simplemente pecadores. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando simplemente que seamos medianamente buenos, sino que Dios está buscando es que seamos completa y perfectamente buenos. Y si no somos completa y perfectamente buenos, somos considerados pecadores delante de Dios y estamos bajo la ira de Dios. O sea, Dios está enojado con el mundo porque el mundo es pecador. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios para que nosotros podamos reconciliarnos con Él? Es que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para dar su vida por aquellos que creen en Él. Y aquellos que creen en Él reciben perdón de sus pecados. Entonces, por eso es tan importante creer en el Hijo, creer en Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, porque es perdonado por sus pecados. Pero el que no obedece, fíjense, el que no obedece al Hijo no verá la vida. O sea, hay dos extremos posibles. O las personas que creen y por lo tanto le obedecen, o las personas que no creen y por lo tanto no le obedecen. Los que creen en Él y le obedecen tendrán vida eterna. Los que no creen en Él no pueden ver la vida, sino que están bajo la ira de Dios. Entonces es bien importante esto. Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro o con los apóstoles cuando Él les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él estaba evaluando la fe de ellos. Y Pedro responde, volviendo a Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está demostrando que cree en Él. Y como tuvo esta fe, como Pedro creyó en Él, entonces después, con los años, Él inclusive llegó a dar su vida por Jesús. Pero lo importante es de que fue Dios el que hizo una obra en Pedro para que Pedro pudiera creer. Dice también en 1 Corintios 12:3, dice así, por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema, o sea, que Jesús es maldición. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas para que las personas puedan reconocer que Jesús es el Señor y si el Espíritu Santo no obra en el corazón de las personas, entonces no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto van a creer que Jesús es maldición, básicamente, o que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Señor. Y cuando habla de Señor, también vamos a ver esto más adelante. Señor aquí está hablando de un título de deidad, no está diciendo como nosotros decimos comúnmente, el señor de la otra cuadra, no está usando la palabra señor en aquel momento, sino en este contexto la palabra de señor se usaba exclusivamente para Dios. Se refiere a aquel que tiene la autoridad por sobre todo el mundo. Entonces, hasta aquí les quiero dejar esta idea. Que nosotros nos debemos preguntar qué creemos nosotros de Jesús. Porque si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, entonces vamos a entregar nuestras vidas a Él, le vamos a obedecer y seremos salvos. Ya no podemos ser condenados. Pero si nuestra respuesta es, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es el Salvador,
la consecuencia de eso será que no le vamos a obedecer y por lo tanto seremos condenados. Entonces mi primera pregunta para ustedes, para que lo mediten, no para que nadie me responda, ¿sí? Es, ¿qué creen de Jesús? La Biblia es clara y es determinante en este aspecto. No hay otras chances, no hay casos intermedios, no hay quien crea un poco y no crea otro poco. La Biblia en ese aspecto es determinante. Entonces, habiendo entendido esto, la importancia de tomar una decisión sobre qué es lo que creo yo de Jesucristo, lo que voy a empezar a hacer ahora, a partir de ahora y por algunas semanas más, es tratarles de demostrar que la Biblia sí dice y sí muestra de que Jesús es Dios mismo, que se hizo hombre para morir por nosotros. Pero fundamentalmente, la idea es demostrar que la Biblia muestra y declara de que Jesús es Dios. Para poder avanzar en esto, ahora sí les quiero hacer algunas preguntas para que opinemos entre todos. Si ustedes tuvieran que decir u opinar cuáles son las características que determinan quién es Dios. Vamos a decir, por ejemplo, yo puedo decir de que Dios es el creador del universo. Aquel que es el creador del universo, entonces tiene que ser Dios, indefectiblemente, ¿sí? Aún creo que la mayoría de las religiones creen que o le dan este título de Dios a aquel que crea todas las cosas. Ese es el concepto de Dios, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿cuáles otras características o factores determinantes determinan que alguien pueda ser Dios? ¿Se les ocurre alguna otra aparte de esta idea de crear todo el universo? ¿Alguna opinión? Otra, ¿cómo sería la pregunta? Si hay Sí. otra. Si ustedes dijeran, No, si yo les preguntaran, ¿qué es Dios? O ¿cómo definirían a Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es Dios? ¿Qué significa Dios? La palabra Dios. El Padre de Jesucristo en este caso. Bueno, puede ser, pero más genéricamente. Si yo dijera, bueno, Dios es el que crea todo. Si hay alguien verdaderamente que creó todo, eso que creó todo es Dios, ¿sí? Por el mismo hecho de que creó todo. ¿Qué otra Todopoderoso. característica? Bien, exactamente, todopoderoso, exactamente. Si hay alguien que es todopoderoso, quiere decir que es Dios, porque todo lo puede, todo. Excelente, me gusta. ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. Estela, te escucho. No, bueno, Gaby. que a través de eso es que nos movemos. Esa es mi Bien, que nos podemos opinión, ¿no? mover porque Él existe. Perfecto, perfecto, Exactamente, sí, perfecto. sí. Estela, ¿querías agregar algo? Ok. Sí, yo creo que Sí, Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, exactamente, que y es todo quien lo mandó a su sabe. Hijo Jesucristo acá a la tierra. Bueno, pero la característica podríamos decir entonces que es creador de todo, que todo lo puede, que todo lo sabe, y yo le agrego dos más. Diría que es eterno, que existe desde siempre, y también diría de que es omnipresente, de que está en todos lados. ¿Sí? Y esas podríamos decir que son las características. Entonces, mi punto es este. Yo a través de la Biblia les voy a tratar de demostrar hoy de que Jesús, por un lado, es creador de todo. Por otro lado, de que es eterno, de que existe desde siempre. Por otro lado, de que es omnipotente, que todo lo puede, ¿sí? Además que es omnipresente, que está en todos lados, y que además que es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Entonces le voy a tratar de demostrar bíblicamente de que Jesús cumple esas 5 características. Al poder demostrar esto,
el punto es de que puedan creer de que la Biblia sí enseña de que Jesús es Dios. Ese sería el argumento de hoy. La semana que viene vamos a ver otros argumentos más bíblicos, pero hoy vamos a ver estos argumentos. Juan capítulo 1 dice así: en el principio existía el verbo. Aquí cuando habla de verbo vamos a ver que se refiere a Jesús. Y dice que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. No voy a utilizar esto de que dice aquí que el verbo era Dios en este momento porque hay un debate sobre cómo se debe traducir correctamente y esto lo voy a enseñar más adelante, no hoy. ¿Sí? Entonces no lo voy a utilizar como argumento porque algunos dicen de que esto se debe traducir de otra forma, pero yo diría que no, que está bien traducido, pero este tema de la traducción lo vamos a explicar en otro momento. Pero dice así: él, el verbo, estaba en el principio, dice, con Dios. Pero además dice que el verbo, él, todas las cosas fueron hechas por medio de él, por el medio del verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Y sigue diciendo, y en él estaba la vida, en el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todas creyeran por medio de él. Pero fíjense, dice versículo 9, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces el punto es que el verbo estaba con Dios, era Dios también, pero fundamentalmente estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, sin Jesús, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Y dice que él es el que vino al mundo y el mundo no lo recibió. Esa es la idea, ¿sí? Entonces acá podemos ver que en estos versículos, que son un poco complejos de interpretar, fíjense el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne, aquí lo vemos bien claro, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces aquí vemos que el verbo es ese que se hizo hombre, o sea, Jesucristo. Pero el punto es que Jesús, antes de llamarse Jesús y venir al mundo, él estaba en el principio con Dios y él fue el que hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin él. Entonces, aquí estoy demostrando de que Jesucristo es quien hizo todas las cosas. Colosenses 1:16 dice también así, porque en él, hablando de Jesús, fíjense, vamos a leer unos versículos antes. Dice, porque él nos libró, vamos a ver, sí, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea, en Jesús, en el Hijo, tenemos redención y perdón de pecados. Dice él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Entonces aquí estoy mostrando de que el Hijo es quien creó todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, las cosas visibles y las invisibles. Y cuando habla aquí de tronos o dominios, poderes, autoridades, está hablando inclusive de los ángeles. Jesús es quien creó hasta inclusive todos los ángeles. Todo fue creado por medio de él y para él.
Bien, esos son dos pasajes que nos están mostrando que Jesús creó todas las cosas. Hebreos 1:2 dice también, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿sí? Por Cristo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y Jesús, el Hijo, es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces aquí estamos viendo de que Jesús es quien creó todas las cosas. Y como decíamos antes, entonces también es todopoderoso. Y aquí lo vemos. Jesús es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, que todo el universo está siendo sostenido por Jesús mismo. Si el Hijo dijera, no quiero sostener más el universo, todo el universo automáticamente desaparecería. Todo el universo está siendo sostenido por Él. Aquí vemos de que Él es todopoderoso. Vamos a seguir viendo con respecto a esto de que Jesús es todopoderoso. Filipenses 3:21 dice así, el cual, hablando de Jesús también, fíjense, vamos a leer el 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, lo que está diciendo es que Jesucristo nos va a sacar nuestro cuerpo que es débil, que se enferma, que se cansa, que tiene pecados, va a transformar nuestros cuerpos en un cuerpo glorioso. Dice, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Aquí está diciendo de que Jesucristo tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es lo mismo que hablamos antes, es quien sostiene, quien sujeta todas, absolutamente todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y él, también hablando de Jesús, vamos a leer un poquito antes. Leímos el versículo 16 antes, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, leímos. Y también dice, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. O sea, todo permanece en él, porque él lo sostiene. Y aquí vemos también el tema de la eternidad. Dice que él es antes de todas las cosas. No dice que él fue creado antes, sino que él es. O sea, que él existe, que tiene vida desde antes, que él tenía una vida existente desde antes de todas las cosas. O sea, esto está hablando de una acción continua, no está hablando de que él fue creado, está hablando de que él existía y era, desde antes de todas las cosas. También podemos ver Juan 1:2, volviendo a Juan, dice que el verbo, Jesús que se hizo carne, estaba en el principio con Dios. Este verbo aquí no está hablando de algo que simplemente estuvo en un momento, sino que él estaba siempre, constantemente. Está hablando de algo que ocurre siempre. Es ese tipo de construcción en el original. Él existía desde antes, en el principio, con Dios mismo. También dice Miqueas 5:2, hablando de Jesucristo, fíjense, pero esto es una profecía inclusive que ocurrió como unos 400 años antes de que venga Jesús. Y dice sí, pero tú, Belén Efratá, Belén es la ciudad de donde nació Jesús, aunque eres pequeña entre todas las familias de Judá, o sea, era una ciudad pequeña y de poca importancia, dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Está hablando de que está profetizando que iba a venir Jesús como rey de Israel. Y sus orígenes, fíjense lo que dice aquí, son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces aquí vemos de que esta profecía está hablando de que iba a venir Jesús al mundo, pero que el origen de Jesús es desde la eternidad, o sea, no tiene comienzo. Desde la eternidad Jesús es, ¿sí? No es
o sea, no con el nombre de Jesús, pero como el nombre de Dios Hijo, que iba a ser luego el gobernante de Israel. Pero entonces aquí nos está hablando también de que Jesús es eterno. Entonces ya vimos de que la Biblia nos muestra de que el Dios, o sea, que el Hijo, Jesús, es el que creó todas las cosas, el que tiene todo poder y además que es eterno. También dice en Mateo 18:20, dice así. Fíjense, vamos a leer. Aquí Jesús es el que está hablando, y está hablando, por ejemplo, si hay una discusión o hay un debate entre ellos, pero dice Jesús en este momento, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces esto está diciendo de que en todo lugar donde 2 o 3 personas se reúnan en su nombre, que Jesús va a estar en medio de ellos, obviamente no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces está mostrando de que Jesús puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y también vemos de que Jesús era omnisciente, o sea, de que él conocía todas las cosas. Dice, a ver, un segundo. Dice en Juan 16:30, dice sí. Hola. Sí. ¿Alguna duda, algún comentario? Hola. Ok, no hay problema. Entonces dice así, Juan 16:30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, le están diciendo a Jesús, sus discípulos. Vamos a ver unos versículos antes. Dice así, sus discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente y no usas un lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Está diciendo, nosotros creemos de que Dios te envió. ¿Por qué? Porque sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque conoces a todas las personas. Conoces sus corazones, es lo que está diciendo. Marcos 2:8, fíjense lo que dice. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Aquí Jesús está sabiendo lo que sus oyentes estaban pensando sin que nadie se lo dijera. Él sabía en su espíritu lo que los otros pensaban. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda conocer los pensamientos de las personas. Uno puede suponer, ¿sí? Sobre todo cuando hay confianza entre dos personas, uno puede suponer lo que el otro está pensando, pero en realidad no lo sabe, ¿sí? Pero Jesús conocía los pensamientos de todo. El único que puede conocer los pensamientos de alguien es Dios. No hay nadie más que sepa, ni siquiera Satanás. Satanás no puede conocer nuestros pensamientos. Dios, en cambio, sí puede conocer nuestros pensamientos. Y Jesús conocía lo que las otras personas estaban pensando. Lucas 6:8 dice así, pero él, también hablando de Jesús, sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Sí? La misma idea, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Lucas 11:17, pero conociendo él, Jesús, sus pensamientos les dijo y les respondió a lo que ellos estaban pensando. La misma idea. Y me impacta sobre todo esto. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 43. Hay una historia y es importante para que la podamos ver. Fíjense, dice así. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también en los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo, fíjense esto, Jesús cuando lo vio a Natanael y lo conoció por primera vez, antes, o sea, básicamente no se conocían, Natanael nunca había visto a Jesús, dijo de él,
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le respondió, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuál es el punto acá? No es que simplemente Jesús lo vio a Natanael, no es que simplemente lo vio. Jesús le dijo a Natanael lo único que Natanael podía entender que no sabía absolutamente más nadie. Porque fíjense lo que él respondió a Natanael. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto, lo único que lo pudo haber entendido es, o sea, Natanael es el único que pudo haber entendido cuál era la importancia de lo que Jesús le dijo. Fíjense, imagínense que si alguien viene y te dice, oh, te vi, ayer o más temprano te vi. Eso no sería ninguna sorpresa, pero para Natanael fue una sorpresa, porque evidentemente algo estaba pasando con Natanael en ese momento, en sus propios pensamientos, para que cuando Jesús le dijera esto, fuera tan impactante para Natanael, tan profundo para Natanael, por alguna situación puntual de Natanael, que él entendió de que Jesús era el Hijo de Dios solo por esa frase que Jesús le dijo. Entonces esto nos está mostrando que Jesús conocía el corazón de Natanael, sabía lo que él estaba pensando, sabía qué es lo que le había pasado en aquel momento antes de que Felipe lo llamara. Él sabía todas las cosas. Entonces por eso cuando Jesús le dijo esa frase, le impactó tanto a Natanael. Entonces aquí vemos también cómo verdaderamente Jesús conoce todas las cosas, aún los pensamientos de los corazones de las personas. Y dice unos versículos más abajo, en el capítulo 2 de Juan, dice, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos, de la gente, de la multitud, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús sabía lo que había en cada uno de los corazones, en cada una de las personas que venían a él. Él los conocía a todos. Bien, entonces espero haber podido demostrar con estos versículos que Jesús es primero el creador de todas las cosas, no solamente el creador de todas las cosas, sino el que sostiene todo el universo, que además de eso, Jesús existía desde antes de toda la creación, desde los tiempos de la eternidad. O sea, Jesús es eterno hacia el pasado, porque nosotros podemos decir que los seres humanos somos eternos hacia el futuro, porque después que muramos, sea para condenación o para salvación, pero vamos a vivir por siempre, pero no existimos desde siempre. Nosotros existimos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Pero Jesús no solamente existe hacia la eternidad, sino que Él existe desde la eternidad. También vimos que Él es poderoso para sostener todo el universo. También vimos de que Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y también vimos de que Él conoce todas las cosas, inclusive el corazón de los hombres, que solamente esto le está reservado a Dios conocer. Estos son algunos de los argumentos que demuestran de que la Biblia sí muestra de que Jesús es Dios. Hoy lo vimos desde la perspectiva de las características. La semana que viene lo vamos a ver a través de algunas formas en que se lo llama a Jesús. Vamos a ver un poquito sobre la palabra Señor, qué quiere decir cuando le dicen que Jesús es Señor. También vamos a ver con respecto al nombre de Dios, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como Jehová o Yahvé, se dice de las dos formas. Vamos a ver un poquito sobre este aspecto y vamos a ver también qué significa esta idea de ser hijo de Dios, por qué esta frase de hijo de Dios está diciendo de que Jesús es Dios. Así que vamos a ver esto también y algunos otros de los nombres de Dios. Y vamos a usar estos argumentos también para demostrar de que la Biblia sí dice de que Jesús es Dios. Bien, entonces hasta aquí con la exposición y les dejo con este pensamiento que veníamos hablando antes. Es importante de que cada uno de nosotros podamos entender y podamos realmente meditar en esto. ¿Quién creo yo que es Jesús? Creo yo
que Jesús es realmente Dios y el Salvador del mundo o no lo creo? Que lo meditemos detenidamente, que lo podamos pensar, que nos lo llevemos en nuestros corazones y siéntanse, bueno, en libertad de poder preguntar, comentar, tanto sea hoy o la semana que viene, porque con gusto vamos a tratar de hablar. Es importante, porque de esto depende la vida eterna. Bueno, hasta aquí entonces, que quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario de algún tipo, que se sientan libres para preguntar o comentar. ¿No? Buenísimo. Entonces, si no hay preguntas, lo que me gustaría entonces saber si hay algunos pedidos para estar orando, si hay algo por lo que quieran que... Gaby, Sí, no, hay ¿cómo es? Creo que vos leíste, no sé si estaba en Juan, no sé dónde estaba, que dice que Cristo nos sacó del imperio de la oscuridad. ¿A qué oscuridad se refiere si Dios ya estaba antes de él? a ver si encuentro el versículo. De Juan, me parece que sí. Creo que era de Juan, si no me acuerdo. Sí, probablemente. 36. Bueno, los que leímos, por ejemplo, a ver, vamos a releer Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad no viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Este es el versículo que responde a tu pregunta. El punto sería este. Aquel que, o sea, si yo estoy haciendo algo mal, pecaminoso o inmoral o algo por el estilo, no voy a querer que eso se exponga, que se conozca, porque eso me va a poner en evidencia. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces, aquel que está haciendo algo mal y se quiere mantener en su pecado, en su error, va a tratar de ocultarlo. ¿Sí? Esto lo vemos aún con los niños. ¿Sí? Si el niño rompe algo y uno se le pregunta, ¿quién rompió esto? Va a tratar de decir, yo no fui, no sé. ¿Sí? Aún los niños, los adultos somos exactamente iguales o peores, ¿no? Pero esta es la idea. Aquel que está haciendo algo pecaminoso, básicamente todo el planeta Tierra, no hay una excepción, ¿sí? Por naturaleza lo que vamos a querer hacer es ocultar nuestro propio error, nuestra propia inmoralidad, nuestro propio pecado, nuestra propia envidia, el orgullo y todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, aquel que está en esa situación está en las tinieblas, ¿sí? En las tinieblas, ¿por qué? Porque está ocultando su propia maldad, está atado por su pecado, está atado en sus acciones malas, ¿sí? Pero entonces dice que Jesús, cuando Él es la luz del mundo, al venir a la tierra, lo que hizo es traer luz a todos los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos hombres que aman más las tinieblas que la luz, los que por sus acciones malas, o sea, aman más sus acciones malas, entonces, ¿qué hacen? No van hacia la luz. Porque si van hacia la luz, sus malas acciones se ponen en evidencia. Entonces rechazan la luz, pero no la rechazan porque en realidad no reconozcan de que Jesús es la luz, sino que lo rechazan para que su pecado y su maldad no sea puesto en evidencia. Pero entonces, justamente dice que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean, ¿qué? Expuestas. Pero, dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones
sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Nos está hablando esto, no está diciendo de que haya alguien que esté libre de pecado, no está diciendo eso, sino lo que está diciendo es que aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten al ver la luz, o sea, al ver a Jesucristo y el entender su propio pecado, entonces, ¿qué hacen? Se arrepienten, van hacia la luz y permiten de que la luz muestre sus obras pecaminosas para poderlas limpiar de su vida, y entonces ahora caminan en luz porque están unidos, están siguiendo a Jesús y quieren hacer lo que Él manda. No quiere decir entonces que no tengan pecado, sino que quiere decir que prefirieron la luz y rechazar su pecado, entonces se mantienen en la luz o hacen todo lo posible por mantenerse en la luz. Rechazaron su pecado y fueron a la luz. Entonces, esto es lo que tiene que ver, ¿sí? Esta es la oscuridad en la que muchas veces se habla la Biblia. La oscuridad que es justamente el ser humano que no quiere aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Para que sus obras malas no sean expuestas. Pero aquellos que reconocen su maldad y se arrepienten, van a la luz para que la luz pueda limpiar sus vidas. ¿Responde tu pregunta? Sí, totalmente. Está muy bueno y muy claro, pero por eso te vuelvo a decir, me llama la atención que si ya estaba Dios, Jehová de los ejércitos, ya estaba, si ya estaba y había una ley escrita, eh, ¿por qué estaban en tinieblas? ¿No? Eso me llamaba la atención. ¿Y por qué Cristo era la luz? Eso me Sí. llamaba. ¿Por qué están en tinieblas? Porque el mundo, todos los seres humanos nacemos por naturaleza en tinieblas. Es una idea errónea pensar que los niños nacen siendo santos inocentes. Eso es una idea bíblicamente errónea. La Biblia nos muestra de que todos los seres humanos, desde el nacimiento, tenemos pecado en nuestro corazón, tenemos orgullos, envidias, egocentrismo, egoísmo, ¿sí? Aún lo podemos, si somos honestos, vemos de que aún los niños nacen siendo egoístas, ¿sí? Y lo tomamos como normal porque vamos a decir los niños son tiernos. Yo tengo un bebé y me da ternura, me da amor, un montón de cosas, pero eso no quiere decir que piense que mis hijos son inocentes. No son inocentes. Todos nacemos con maldad en nuestro corazón. Entonces, las tinieblas por naturaleza están en el ser humano, en el corazón del ser humano. Hay un versículo que dice de que las envidias, las guerras, los pleitos, los homicidios y todo eso nacen del corazón, ¿sí? O sea, no es que, vamos a decir, alguien o que vino Satanás y plantó guerras en el mundo. No, las guerras surgen del propio corazón humano, ¿sí? Nadie nace bueno y lo corrompe la sociedad. Todos nacemos malos y tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que somos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Todos nacemos malos. Entonces, la ley, vos preguntabas de la ley cumple la función de que el ser humano pueda reconocer su maldad. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda humillarse delante de Dios y arrepentirse. Entonces, no es que Dios no hubiera traído algo de luz al mundo. Sí, Dios traía algo de luz a través de la ley. Esa luz lo que hacía es que el ser humano pudiera reconocer su pecado. Hay quienes reconocieron su pecado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y hay quienes no reconocieron su pecado. Pero de todos modos, Jesucristo es la luz verdadera, es el origen de toda la luz. No estamos hablando de la luz física, aunque podríamos pensar que en algún aspecto también, sino estamos hablando de esta luz del entendimiento y el reconocimiento del pecado, esta luz que nos lleva a ser santos, a dejar esta maldad, ¿sí? Jesús es el origen de esa luz que cambia la vida de las personas. Y la Biblia nos enseña claramente que la ley nunca tenía la capacidad de perdonar los pecados, sino que la ley lo que tenía era la capacidad de hacer de que los seres humanos reconocieran el pecado. Pero Jesús tiene la capacidad de hacer de que los seres humanos reconozcan el pecado, se arrepientan y sean perdonados, su pecado sea quitado
y puedan recibir entonces vida eterna. Y eso no lo puede hacer la ley, sino que solo lo puede hacer Cristo. Así es como Dios determinó que debía ser. Ahí respondo un poquito mejor. Sí, o sea que con Cristo la ley quedó obsoleta, vamos a decir. No, la ley sigue mostrando al ser humano que el ser humano no puede cumplir. No es que haya quedado obsoleta, al contrario. Ahí Jesús dice, por ejemplo, a ver, vamos a buscarlo. Quiero buscar un versículo, un segundito. Fíjense lo que dice. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley, o sea, para dar por inválida o para cancelar la ley. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, lo que Jesús hizo no fue cancelar la ley que existía antes, sino lo que Jesús hizo es cumplir perfectamente la ley. Esta es la idea. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos solos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús no está anulando la ley, sino que está cumpliendo la ley. Entonces, esa es la idea. Jesús está cumpliendo la ley. Entonces, aquellos que creemos en Cristo, la ley se considera que está cumplida por nosotros, ¿sí? Pero también dice, a ver, busco otro versículo. Dice, sí, a ver, unos versículos más abajo, sí, aquí. Fíjense, pero yo les digo, versículo 27, dice, han oído que se dijo, o sea, la ley dijo, no cometerás adulterio. Esto es uno de los 10 mandamientos. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, aún más, Jesús es aún más exigente que la ley. La ley dice, no cometas adulterio, o sea, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, por ejemplo, ¿sí? Pero Jesús dice de que solamente al mirar a una mujer y codiciarla en el corazón, eso ya es considerado un adulterio del corazón. Entonces, Dios no está eliminando la ley. Dios está poniendo está mostrando que aún más de la ley, lo importante es que nuestro corazón debe buscar siempre agradar a Dios en todo lo posible y alejarnos del pecado en todo lo posible. No es que sea posible de que los seres humanos puedan cumplir la ley, no pueden cumplir la ley, es imposible que los seres humanos puedan cumplir la ley. Por eso es necesario de que Jesucristo haya cumplido perfectamente la ley para que entonces nosotros que creemos en Él, su justicia nos sea contada a nosotros como justicia y nuestro pecado sea quitado delante de Dios. Esto es como que si fuera una cuestión judicial, ¿sí? Es como que Dios es el juez y que Jesucristo está cumpliendo el rol como del abogado, de un abogado que paga la fianza, ¿sí? Es como que Jesucristo va y paga delante de Dios para que nuestros pecados nos sean quitados. No quiere decir que nosotros no hayamos cometido pecado, quiere decir que ahora judicialmente ya no somos considerados pecadores porque nuestro pecado fue pagado por Jesús. Entonces esa es la idea. No hay otra forma de salvación, porque Jesús es el único que podía pagar por nuestros pecados. ¿Un poquito más claro? Sí, totalmente. Bueno, me alegro.
¿Hay alguna otra pregunta más de alguien más? De mi parte no. Bueno, entonces, para no estirarnos más, lo que me gustaría sí es tomarnos un momentito para orar. Sé que a lo mejor puede haber necesidades. Entonces quería saber si hay alguno que tenía algún pedido o algo, así podíamos orar. Me alegra a toda la gente que se ha Yo, sumado por primera yo por vez. mi salud, Por tu salud, Estela, ok. Bueno, ahora vamos a orar por tu salud. sí, por el problema de hueso que me estoy tratando, pero sigo con muchos dolores y mucho cansancio. Y para que pueda seguir encontrando a los médicos acá. Perfecto, perfecto. Ahí veo que me escribieron, Malvina pide oración por su familia, vamos a orar también por la familia de Malvina. Bien. Bueno, vamos a orar y vamos a confiar, ¿sí? Que Dios es el que tiene todo poder. Bueno, está Maricruz también. Hola Maricruz, bienvenida. Creo que está escuchando. Buenísimo. Bueno, entonces oramos y también, bueno, vamos a pedir en general, digamos, por la salud de cada uno de nosotros. Y pedimos sabiendo de que Dios tiene todo poder. Porque si Dios creó todo el universo y sostiene todo el universo, entonces verdaderamente todas nuestras vidas están puestas en manos de Dios. Entonces, en ese sentido vamos a orar. ¿Les parece? Bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por este momento que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de estos versículos que hemos compartido. Pero especialmente te quiero dar gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y quiero pedirte, Señor, por estas peticiones. Quiero pedirte por la salud de Estela, Señor, para que la ayude, Señor, con sus dolores, que si es tu voluntad de que la sane, Señor, de toda enfermedad. Señor, pero la dejamos en tus manos y creemos, Señor, que aún vas a ayudarla para que encuentre todos los médicos que necesita, Señor, para que pueda continuar su tratamiento. Señor, también te pido por la familia de Malvinas, Señor, que tú les bendigas, que les prospere, Señor, en todas sus situaciones, que escuche sus necesidades, Señor. Creemos que tú eres poderoso y que en todas las cosas podemos confiar en ti. Señor, también te quiero pedir por cada uno de los que hoy estamos aquí, por aquellos que no se han podido subir, para que tú bendigas, Señor, cada uno de nuestros corazones. Señor, primero te pido para que nos traigas salud, Señor, en todas nuestras circunstancias. Que quites, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Te lo pedimos, Señor, confiando que tú eres poderoso. Señor, venimos humildemente delante tuyo, pero sabiendo que tú eres el creador del universo y el que sostiene todas las cosas por la palabra de tu poder. Señor, por eso te pedimos completa sanidad para nuestras vidas. Pero también y especialmente te quiero pedir por cada uno de nuestros corazones, Señor, para que si alguno de los que están hoy escuchando o de los que puedan escuchar el video en los próximos días, aún no cree, Señor, en Jesucristo, puedan sus vidas ser transformadas, Señor, que puedan creer en ti, puedan humillarse, arrepentirse de sus pecados y volver sus corazones a ti. Señor, te lo pedimos, te pedimos que tu Espíritu Santo obre y dejamos todas nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguna otra pregunta más, algún otro comentario, siéntanse libres por hacerlo. Y si no, los animo, los invito a que puedan sumarse también la semana que viene. Espero que haber podido ser de bendición en todo lo que hablamos y ustedes también son de bendición para mi vida. Bueno, David. Bueno, Bendiciones. Consulta, ¿qué había pasado con el pastor, ¿cómo se llama? Oh, Gerardo. el pastor Jonathan, sí. Sí. Bueno, por un tema de agenda, simplemente que se complicó temas de horarios y todo eso, pero sí me dijo que el jueves que viene va a estar con nosotros y vamos a avanzar en este tema, ¿sí? Entonces, para mí es de gran alegría que él pueda compartir con nosotros. Es un pastor que sabe realmente mucho, se está preparando mucho, está estudiando mucho y tiene un gran corazón de servicio y mucho amor con la gente, entonces creo que va a ser de mucha bendición. Les pido disculpas que él no se pudo sumar hoy,
pero sí, si Dios quiere, va a estar presente con nosotros el jueves que viene. Así que los animo para que estemos preparados y podamos subir también y podamos escuchar la enseñanza que él tiene. Ok, aclarado. Claro. Bueno, Sí. Gracias por hacerme acordar, no me ¿quién había está por acordado ahí? de eso. Bueno. Te Bueno, mandamos bendiciones saludos. para todos. Saludos para todos. Chao, besos. Chao, Mamá. Malvina.